Hola, mi nombre es Tiro Juanenemi Montserrat, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de cirujano dentista, del grupo 3155, y les hablaré acerca de los tipos de razonamiento. Para empezar a hablar acerca de los tipos de razonamiento, necesitamos saber qué es el razonamiento. El razonamiento va a ser un proceso lógico e intelectual del pensamiento humano, en el cual nosotros vamos a ser capaces de vincular y de relacionar información de manera estructurada. Sabiendo esta definición, ahora vamos a hablar acerca de los métodos, y les hablaré de 4. El primero va a ser el método deductivo, el cual es un método científico que va a ir de lo general a lo particular. Este método se va a caracterizar por darnos una conclusión verdadera cuando las premisas sean verdaderas y darnos una conclusión falsa cuando las premisas sean falsas. Es decir, si nosotros decimos algo erróneo al momento de formular nuestras premisas, evidentemente nuestra conclusión será errónea también. Pero si nosotros ponemos información válida en las premisas, al momento de nosotros desglosar nuestra conclusión, también será verdadera. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El hombre es un ser humano. Juan es un hombre. Por lo tanto, Juan es un ser humano. Y como lo vimos, las premisas, que fueron 2, fueron verdaderas. Por lo tanto, nos dan una conclusión verdadera. Después les hablaré acerca del método inductivo. El método inductivo va a ser lo contrario del deductivo. Va a ir de lo particular a lo general. Y este va a constar de pasos, que el primero va a ser la observación. Después vamos a tener al estudio. El estudio nos va a ayudar a formar una hipótesis. La hipótesis nos va a llevar a la experimentación. Al momento de experimentar nos darán resultados. Vamos a analizar esos resultados y de ahí vamos a comparar, ya sea la comparación de nuestra hipótesis con los resultados obtenidos. Y como les dije, esta va a ir de lo particular a lo general. Y en este caso les pondré un ejemplo. Las gaviotas son pájaros y vuelan. Los gorriones son pájaros y vuelan. Los mirlos son pájaros y vuelan. Por lo tanto, todo lo que vuela son pájaros. Y pues aquí vemos, ¿no?, el margen de error, porque evidentemente no todo lo que vuela es un pájaro. Los murciélagos, por ejemplo, vuelan, pero no son pájaros. Después tenemos al método dialéctico. El método dialéctico va a consistir solamente de un diálogo, en el cual se va a formular, en el cual vamos a tener una tesis, una antítesis y una síntesis. Cuando nosotros dialogamos, vamos a poner el ejemplo. Tenemos a la persona A de este lado y la persona A nos va a decir que las uvas son de color café, y nuestra persona B va a ser la que emplee la antítesis y nos va a decir: no, las uvas no son cafés, son verdes, son de color morado, pero cafés no son. Entonces vamos a tener que la tesis va a ser verdadera hasta que haya una antítesis. Así sea lo más chistoso o lo más obvio, evidentemente que no sea cierto, no va a tener una negación hasta que exista una persona que lo niegue, que va a ser la antítesis. Y de la conversación, del diálogo de estas dos personas, va a resultar la síntesis. Y la síntesis va a tener una conclusión, ya sea que le dé la razón a cualquiera de las dos personas o formule una nueva tesis.
Esto es como el método más común porque pues es lo que hacemos día a día, ¿no? El diálogo. Y por último vamos a tener al método analógico. El método analógico va a ser precisamente de eso, de análisis. Y en este método vamos a imaginar una situación. Y de esa situación vamos a imaginar las consecuencias. Y ya teniendo las consecuencias vamos a comparar. Es decir, un ejemplo sería que la persona B se quiere ir de pinta. Entonces, la persona B piensa en las consecuencias. Por este lado tenemos que lo descubren, llaman a sus papás, lo expulsan y sus papás pues le dan un castigo muy fuerte. Mientras en este lado tenemos que no lo descubren, se va al cine, se divierte, está con sus amigos y no pasa nada. Entonces llega el momento de la comparación. ¿Qué le conviene más? ¿Tener un día de diversión, que podría tenerlo cualquier otro día, o que tenga un castigo como que lo expulsen de la escuela, ¿no? Entonces ya la persona va a equilibrar qué le conviene más al momento de comparar las consecuencias del acto que él está suponiendo. En este método entran mucho otro tipo de ejemplos, como lo podrían ser los refranes. En este caso tenemos como el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y pues creo que es más que evidente los puntos en el que el método se involucra. O sea, no necesita como tanta explicación, ya que pues si el camarón se duerme, que sería como nuestra causa, las consecuencias van a ser que se lo lleve la corriente. Y bueno, eso sería todo por mi parte.